7 días antes de mi boda, descubrí que mi propia madre había llamado a cada proveedor, la florista, el banquete, el salón, y cancelado todo. No se detuvo ahí. Fue con mi prometido y le dijo, con todas sus letras, que yo era una mujer problemática, llena de traumas, y que él estaba cometiendo el mayor error de su vida. El día de la boda, 200 invitados recibieron la dirección equivocada. Pero lo que mi mejor amiga había preparado en silencio durante meses fue lo que cambió todo. Y lo que mi madre encontró cuando llegó al lugar fue algo que jamás olvidará. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Camila. Tengo 31 años. Soy maestra de español en una secundaria pública en Real del Monte, en el estado de Hidalgo, y durante la mayor parte de mi vida adulta, creí que obedecer a mi madre era lo mismo que amarla. Aprendí eso pronto, de la forma más silenciosa posible. No había gritos en nuestra casa. Había algo peor. Estaba su mirada, una mirada que pesaba más que cualquier palabra, que decía sin decir que yo le debía gratitud por cada respiro que daba bajo ese techo. Mi padre murió cuando yo tenía 17 años. Accidente de auto, un martes de junio, mientras yo estaba en la escuela estudiando para un examen de química que no tenía la menor importancia. Cuando llegué a la casa y vi las patrullas enfrente, entendí antes de entrar. Y cuando entré, mi madre me miró y dijo una frase que se me quedó pegada por años. Ahora solo somos nosotras dos. Eres todo lo que me queda. No había amor en esa frase. Era una cadena. Pero yo tenía 17 años y aún no lo sabía. Crecí bajo esa lógica. Cada elección que hice, la universidad, el departamento, los amigos, los novios, pasó primero por su filtro. No porque yo fuera débil, sino porque el peso de la culpa que ella instaló en mí era experto, quirúrgico, invisible. Ella nunca me prohibía nada directamente. Lloraba, se enfermaba, decía que la estaba abandonando, que no me importaba, que mi padre se habría sentido decepcionado. Y yo cedía, siempre cedía, hasta que conocí a Santiago. Él es arquitecto, callado, firme, del tipo que no necesita gritar para ser escuchado. Nos conocimos en un festival cultural un viernes de lluvia, y lo primero que me dijo fue que había leído un libro que yo recomendé de pasada en una plática grupal semanas antes. Él puso atención. Eso, para mí, valía más que cualquier ramo de flores. Fuimos novios 2 años antes de la propuesta, y cuando me pidió matrimonio, sin ceremonias, sin restaurantes caros, sentados en el balcón de su departamento una noche de octubre, con un vino barato y el ruido de la ciudad allá abajo, dije que sí sin pensarlo 2 veces. El problema empezó exactamente 11 minutos después, cuando llamé a mi madre. No dijo felicidades. Lo primero que preguntó fue dónde sería la boda. Lo segundo fue si ella podría encargarse de los arreglos. Lo tercero fue si ya había pensado que Santiago no tenía la estabilidad económica suficiente para una familia. Me tragué todo y le dije que ya platicaríamos. Ella colgó satisfecha, y yo me quedé mirando el anillo en mi dedo, intentando recuperar la alegría que había existido por 11 minutos enteros. En los meses siguientes, mi madre se fue adueñando de la boda. No de un golpe, sino despacio, como el agua que inunda un sótano. Primero ayudó con algunas llamadas a los proveedores porque yo estaba ocupada en la escuela. Después empezó a aparecer en las reuniones con la planeadora sin ser invitada. Luego cambió el menú que yo había elegido porque, según ella, servir comida típica en una boda era muy de pueblo. Yo quería antojitos mexicanos, mole poblano y esquites. Ella contrató un banquete de comida francesa que apenas podíamos pagar. Yo reclamaba con cuidado. Ella lloraba con perfección. Y el ciclo se repetía. Santiago observaba todo con una paciencia que yo no merecía. A veces lo encontraba parado en la ventana de su despacho, mirando a la calle sin ver nada, y yo sabía que se estaba guardando algo para no lastimarme más. Fue un lunes, 7 días antes de la boda, cuando el suelo desapareció. Estaba en la escuela, calificando exámenes durante el recreo, cuando decidí llamar a la florista solo para confirmar la hora de entrega. La muchacha del otro lado tardó un segundo de más en responder, y en ese segundo supe que algo andaba mal. El pedido había sido cancelado 3 días antes. Mi madre había llamado diciendo que la boda no se iba a realizar. Colgué y llamé al banquete. Cancelado. Llamé al salón.
Cancelado. Llamé al sonido. Cancelado. En 20 minutos, mi boda había sido borrada de la existencia por una mujer de 60 años que usaba el amor como arma y la culpa como munición. Me quedé sentada en la sala de maestros por no sé cuánto tiempo, mirando los exámenes apilados frente a mí como si fueran de otra dimensión. Una colega pasó y me preguntó si estaba bien. Dije que sí con una sonrisa que no llegó ni cerca de mis ojos. Llamé a mi madre camino a casa. Contestó al primer tono, como si estuviera esperando. No fue una discusión. Habló con una calma que me heló más que cualquier grito. Dijo que me estaba protegiendo, que Santiago no era el hombre para mí. Dijo que yo siempre había sido emocionalmente inestable y que él lo descubriría tarde o temprano, y que era mejor que fuera ahora, antes de firmar un papel. Emocionalmente inestable. Esas palabras salieron de su boca como si fueran diagnósticos médicos. Colgué sin responder. 7 días para la boda. Sin flores, sin banquete, sin salón. Casi 70,000 pesos enterrados en contratos que una mujer había cancelado haciéndose pasar por mí. Cuando llegué a casa, Santiago ya lo sabía. Mi madre le había llamado a él también, antes que a mí. Le dijo que yo tenía un historial de crisis, que no estaba lista para casarme, que estaba cometiendo el mayor error de su vida. Él me lo contó sentado en la mesa de la cocina, con las manos abiertas sobre la madera, mirándome con una claridad que me desarmó. Dijo que escuchó todo en silencio, y que solo le respondió una cosa antes de colgar. Que una mujer que sobrevivió a la pérdida de su padre, construyó su propia carrera y aún así elegía amar con generosidad, no era problemática. Era fuerte. Y que él no necesitaba su opinión para saberlo. Mi madre había colgado sin responder. Lloré ahí en la cocina, no de desesperación, sino ese tipo de llanto que sale cuando finalmente entiendes algo que estuvo escondido por años. Mi madre no tenía miedo de que yo sufriera. Tenía miedo de que fuera feliz sin necesitarla. Y esa noche, mientras intentaba entender el tamaño del desastre, mi mejor amiga Fernanda me mandó un mensaje. Solo una línea. No canceles nada. No llames a ningún proveedor. Dame 48 horas. Fernanda y yo nos conocimos en 6º de primaria, cuando me prestó una goma durante un examen y nunca me la pidió de regreso. Somos amigas desde hace 19 años. Ella me conoce mejor que yo misma. Sabe cuándo estoy fingiendo que estoy bien antes de que abra la boca. Cuando mandó ese mensaje pidiendo 48 horas, quise llamarla de inmediato, pero había algo en la firmeza de sus palabras que me hizo confiar, así que obedecí. 2 noches después, apareció en mi puerta con una carpeta. Una de esas carpetas de plástico resistente, llena de papeles. Entró, la puso en la mesa de la cocina y la abrió con una calma ensayada. Fue ahí cuando descubrí que Fernanda había empezado a protegerme 6 meses antes. Me explicó después que la idea surgió en mi cumpleaños 30, que mi madre convirtió en un monólogo sobre sus propios problemas de salud. Estuvo ahí el día que obtuve mi plaza de maestra, cuando llamé a mi madre emocionada y solo escuché que debía haber buscado algo en la iniciativa privada, porque en las escuelas públicas no se llega a nada. Fernanda dijo que cuando vio a mi madre tomar el control de la boda desde las primeras semanas, entendió que no era cuestión de si algo saldría mal, sino de cuándo. Así que empezó a actuar. Lo que estaba en esa carpeta era una estructura entera, un plan B que montó en silencio mientras yo intentaba equilibrar el plan A que mi madre destruía pieza por pieza. Primero, el lugar. Fernanda había hablado con la dueña de una hacienda a 15 minutos del centro, una señora llamada Doña Cuquita, a quien conocía por una prima. Un espacio con jardín, árboles viejos y una terraza de madera que parecía sacada de un sueño. El contrato estaba firmado desde hace 5 meses. El anticipo salió del bolsillo de Fernanda. Cuando vi la cantidad de dinero que ella había puesto, cerré los ojos. Ella dijo lo que sabía que yo diría, que ella haría lo mismo por mí, que no era por el dinero, sino por no dejar que mi madre me robara otro momento importante. Segundo, la florista, una joven llamada Jimena, que hacía arreglos con flores silvestres, girasoles, lavanda, margaritas y cempasúchil de invernadero. Exactamente lo que yo quería antes de que mi madre lo cambiara por rosas blancas porque tenían clase. Tercero, el banquete. Comida mexicana de verdad, mixiotes, arroz a la poblana, carnitas y pan de feria recién hecho. Una cocinera llamada Doña Marta, que preparaba bodas en la región desde hacía 30 años.
Cuando Fernanda describió el menú, Santiago sonrió por primera vez en días. Cuarto, fotógrafo, música, pastel, todo resuelto. Todo pagado o con anticipo. Presupuesto total que Fernanda había comprometido. Poco más de 50,000 pesos. No pude hablar por un rato. Ella continuó. Los invitados recibirían un mensaje la mañana de la boda con la dirección correcta. La hacienda de Doña Cuquita. El mensaje diría que el lugar cambió por una sorpresa especial de los novios. Mi madre no recibiría ese mensaje. Ella recibiría la dirección original, la del salón que ella misma había cancelado. Mientras Fernanda explicaba esto, sentí que algo se movía dentro de mí. No era rabia. Era la sensación de que alguien se había quedado haciendo guardia mientras yo dormía. Santiago, apoyado en la tarja de la cocina, dijo: «¿Pensaste en todo?» Ella respondió: «Alguien tenía que hacerlo. Mi madre tiene un talento específico. Opera en el espacio entre lo que se dice y lo que se entiende. Rara vez miente directamente, insinúa, siembra la duda y deja que crezca en la oscuridad. En los días previos, vi ese talento en acción. En la panadería de siempre, la cajera me miró con lástima. Dijo que mi madre pasó a desahogarse sobre lo mucho que yo estaba sufriendo y que la boda era precipitada. En un pueblo como Real del Monte, ese chisme vuela. Luego supe que llamó a la mamá de Santiago, doña Carmina. Le contó que yo había tenido episodios en la universidad. Usó mi duelo tras la muerte de mi padre para hacerme pasar por alguien con fragilidad patológica. Santiago fue a casa de su madre y le explicó todo. Doña Carmina se quedó callada y luego pidió conocerme de verdad. Vinieron a cenar 2 días antes de la boda y nos despedimos con un abrazo que me hizo sentir bienvenida de una forma que mi propia madre nunca logró. El episodio más difícil fue en la escuela. Un jueves, mi madre se presentó en la recepción. Hablaba con la secretaria en un volumen calculado para ser escuchada. Decía que estaba preocupada porque yo no estaba en condiciones de trabajar. Caminé hacia ella con el corazón en llamas. Con voz firme, le dije que se fuera, que ese era mi lugar de trabajo. Ella puso su cara de mártir y dijo: «Solo quiero tu bien, Camila. Algún día lo entenderás». Cuando se fue, la maestra Sonia, que llevaba 20 años dando historia, me tocó el brazo y me dijo: «Ese tipo de amor controlador se reconoce de lejos. No dejes que gane». Esa noche, decidí que no solo nos casaríamos en el nuevo lugar, sino que invitaríamos a una periodista local, amiga de Fernanda, para que cubriera la historia como algo sobre la amistad y la comunidad. Mi madre había hecho pública su versión en Facebook. Yo iba a dejar que la verdad también tuviera su espacio. La noche anterior a la boda me quedé con Fernanda. Hicimos pasta, tomamos tequila y platicamos de cuando teníamos 16 años. Fue la primera noche en meses que no se trató de mi madre. Pero al apagar la luz, pensé en mi papá. Él era mecánico, un hombre de pocas palabras que dejaba notas en los libros. Encontré una que decía: «Sé feliz de un modo que no dependa del permiso de nadie». Tenía ese papel en mi cartera. A las 8 de la mañana, Fernanda mandó el mensaje a los 200 invitados. Todos confirmaron. Mi madre solo tenía la dirección del salón vacío. Me puse mi vestido, sencillo, color marfil, con encaje. Mi madre había dicho que era demasiado discreto, pero era el mío. Mi tío Renato, hermano de mi padre y hombre de carácter firme, llegó para llevarme al altar. Me miró y dijo: «Tu padre estaría orgulloso, Camila». La hacienda de Doña Cuquita estaba preciosa. El olor a leña y a comida de rancho era lo más honesto que había sentido nunca. Los invitados llegaban y se sorprendían con las luces de feria en los árboles y la sencillez del lugar. A las 4 en punto, un guitarrista empezó a tocar bajo un árbol de capulín. Caminé del brazo de mi tío. Santiago me esperaba al final con los ojos rojos, sin vergüenza de llorar. En mis votos no leí nada. Le dije que lo elegía no porque necesitara que alguien me salvara, sino porque descubrí que merecía ser amada sin tener que hacerme chiquita. El jardín se quedó en silencio. Nos declararon marido y mujer. Supe los detalles después. Mi madre llegó al salón original a las 3:40. Iba vestida para la victoria, con un traje sastre azul marino. Encontró un salón vacío con olor a cloro. Llamó a medio mundo, pero nadie le contestó. Finalmente, una prima lejana de Santiago, que no sabía del plan, le dijo: «Vera, querida, la boda cambió de lugar. Es en una hacienda por la carretera a la Gameleira.
Está todo precioso. Mi madre debió manejar como loca. Su coche apareció en la entrada de la hacienda cuando ya nos habíamos casado y la gente estaba comiendo. Se bajó del coche y trató de entrar. Un amigo de Santiago, Fernando, estaba en la entrada con la lista. Le dijo con mucha educación que su nombre no aparecía entre los invitados. Ella gritó, se puso roja, acusó a todos de ser cómplices de un absurdo. Pero entonces vio a la periodista y al fotógrafo. La cámara la detuvo. Su actuación se cayó. No era la madre herida, era solo una persona perdiendo el control. Se dio la vuelta, subió a su coche y se fue por el camino de tierra sin mirar atrás. Yo no supe nada de esto hasta el día siguiente. Cuando me enteré, sentí tristeza. Tristeza de ver lo lejos que llegó por el camino equivocado. La nota salió una semana después. Se titulaba El triunfo de la amistad. No mencionaba a mi madre por nombre, pero en un lugar como Real del Monte, todos supieron quién era. No fue un castigo, fue una consecuencia. Recuperamos el dinero de los proveedores originales, demostrando que las cancelaciones fueron fraudulentas. Pagamos a Fernanda cada centavo. Ella no quería, pero insistí. A mi madre no le hablé en 2 meses. Le escribí una carta a mano. Le dije que la amaba, pero que ahora yo tenía las llaves de mi vida, que cuando estuviera lista para una relación sin manipulaciones, yo estaría ahí. Un día, encontré un sobre en mi puerta. Adentro no había una carta, solo una flor seca, un girasol, la flor que yo quería y que ella había intentado prohibir. No sé si fue un perdón o una despedida, pero entendí el mensaje. Hoy soy la señora Camila de la Rosa. Soy maestra. Vivo en un departamento con un balcón lleno de plantas y mi cocina huele al pan que me enseñó a hacer doña Carmina. Fernanda sigue siendo mi otra mitad. Y cuando despierto y veo a Santiago, pienso, esto es mío, mi vida, defendida y elegida. Finalmente dejé de pedir permiso para existir. Si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse. Y dime en los comentarios, ¿qué parte te sorprendió más? No olvides hacerte miembro para contenido exclusivo. ¡Te espero! El secreto de mi boda. 7 días antes de mi boda, descubrí que mi propia madre había llamado a cada proveedor, el florista, el banquete, el salón, y había cancelado todo. No se detuvo ahí. Fue con mi prometido y le dijo, con todas las letras, que yo era una mujer problemática, llena de traumas, y que él estaba cometiendo el error más grande de su vida. El día de la boda, 200 invitados recibieron la dirección equivocada. Pero lo que mi mejor amiga había preparado en silencio durante meses fue lo que cambió todo. Y lo que mi madre encontró cuando llegó al lugar fue algo que jamás olvidará. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Camila. Tengo 31 años. Soy maestra de primaria en una escuela pública en Real del Monte, en el estado de Hidalgo. Y durante la mayor parte de mi vida adulta, creí que obedecer a mi madre era lo mismo que amarla. Aprendí eso pronto, de la forma más silenciosa posible. No había gritos en nuestra casa. Había algo peor. Estaba su mirada, una mirada que pesaba más que cualquier palabra, que decía sin decir que yo le debía gratitud por cada bocanada de aire que daba bajo ese techo. Mi padre murió cuando yo tenía 17 años. Accidente de auto, un martes de junio, mientras yo estaba en la escuela estudiando para un examen de química que no tenía la menor importancia. Cuando llegué a casa y vi las patrullas afuera, entendí antes de entrar. Y cuando entré, mi madre me miró y dijo una frase que se me quedó grabada por años. Ahora solo somos nosotras dos. Eres lo único que me queda. No había amor en esa frase. Era una cadena. Pero yo tenía 17 años y aún no lo sabía. Crecí bajo esa lógica. Cada elección que hice, la carrera, el departamento, los amigos, los novios, pasó primero por su filtro. No porque yo fuera débil, sino porque el peso de la culpa que ella instaló en mí era experto, quirúrgico, invisible. Ella nunca me prohibía nada directamente. Lloraba, se enfermaba, decía que la estaba abandonando, que no me importaba, que mi padre se habría sentido decepcionado. Y yo cedía. Siempre cedía. Hasta que conocí a Santiago. Él es arquitecto. Callado. Firme. Del tipo que no necesita gritar para ser escuchado. Nos conocimos en un festival cultural, un viernes de lluvia,
y lo primero que me dijo fue que había leído un libro que yo recomendé de pasada en una conversación grupal semanas antes. Él puso atención. Eso, para mí, valía más que cualquier ramo de flores. Fuimos novios 2 años antes de la propuesta, y cuando me lo pidió, sin ceremonias, sin restaurantes caros, sentados en el balcón de su departamento una noche de octubre, con un tequila barato y la Ciudad de México ruidosa allá abajo, dije que sí sin pensarlo 2 veces. El problema empezó exactamente 11 minutos después, cuando llamé a mi madre. No dijo felicidades. Lo primero que preguntó fue dónde sería la boda. Lo segundo fue si ella podía encargarse de la decoración. Lo tercero fue si ya había pensado que Santiago no tenía la estabilidad financiera suficiente para una familia. Me tragué todo y dije que luego platicaríamos. Ella colgó satisfecha. Y yo me quedé mirando el anillo en mi dedo, tratando de recuperar la alegría que había existido por 11 minutos enteros. En los meses siguientes, mi madre se fue apoderando de la boda. No de un golpe. Despacio, como el agua que va inundando un sótano. Primero ayudó con algunas llamadas a proveedores porque yo estaba ocupada en la escuela. Después empezó a aparecer en las reuniones con la planeadora sin ser invitada. Luego cambió el menú que yo había elegido porque, según ella, servir comida típica como mixiotes o barbacoa en una boda era muy de rancho. Yo quería algo tradicional, antojitos, un buen mole poblano. Ella contrató un banquete italiano que apenas podíamos pagar. Yo me quejaba con cuidado. Ella lloraba a la perfección, y el ciclo se repetía. Santiago observaba todo esto con una paciencia que yo no merecía. A veces lo encontraba parado en la ventana de su despacho, mirando hacia la calle sin ver nada, y yo sabía que se estaba guardando algo que no quería decirme para no lastimarme más. Fue un lunes, 7 días antes de la boda, cuando el suelo desapareció. Estaba en la escuela, calificando tareas durante el recreo, cuando decidí llamar a la florista solo para confirmar la hora de entrega. La muchacha del otro lado tardó un segundo de más en responder, y en ese segundo supe que algo estaba mal. El pedido había sido cancelado 3 días antes. Mi madre había llamado diciendo que la boda ya no se iba a realizar. Colgué y llamé al banquete. Cancelado, llamé al salón. Cancelado, llamé al sonido. Cancelado. En 20 minutos, mi boda había sido borrada de la existencia por una mujer de 60 años, que usaba el amor como arma y la culpa como munición. Me quedé sentada en la sala de maestros por no sé cuánto tiempo, mirando los cuadernos apilados frente a mí, como si fueran de otra dimensión. Una colega pasó y me preguntó si estaba bien. Dije que sí con una sonrisa que no llegó ni cerca de mis ojos. Llamé a mi madre camino a casa. Contestó al primer tono, como si estuviera esperando. No fue una discusión. Habló con una calma que me heló más que cualquier grito. Dijo que me estaba protegiendo. Dijo que Santiago no era el hombre correcto para mí. Dijo que yo siempre había sido inestable emocionalmente y que él se daría cuenta tarde o temprano, y que era mejor que fuera ahora, antes de firmar un papel. Inestable emocionalmente. Esas palabras salieron de su boca como si fueran diagnósticos médicos. Colgué sin responder. 7 días para la boda. Sin flores, sin banquete, sin salón, casi 70,000 pesos enterrados en contratos que una mujer había cancelado, haciéndose pasar por mí. Cuando llegué a casa, Santiago ya lo sabía. Mi madre le había llamado a él también, antes de llamarme a mí. Le había dicho que yo tenía un historial de crisis emocionales, que no estaba lista para un matrimonio, que él estaba cometiendo el error de su vida. Él me lo contó todo sentado a la mesa de la cocina, con las manos abiertas sobre la madera, mirándome con una claridad que me desarmó. Dijo que escuchó todo en silencio, y que solo le respondió una cosa antes de colgar, que una mujer que sobrevivió a la pérdida de su padre, forjó su propia carrera y aún así elegía amar con generosidad no era problemática. Era fuerte, y que él no necesitaba su opinión para saberlo. Mi madre había colgado sin responder. Lloré ahí en la cocina, no de desesperación, sino el tipo de llanto que sale cuando finalmente entiendes algo que estuvo escondido por años. Mi madre no tenía miedo de que yo sufriera. Tenía miedo de que fuera feliz sin necesitarla a ella. Y esa noche, mientras yo todavía trataba de entender la magnitud del daño, mi mejor amiga Fernanda me mandó un mensaje. Solo una línea. No canceles nada. No llames a ningún proveedor. Dame 48 horas. Fernanda y yo nos conocimos en 6º de primaria, cuando me prestó una goma durante un examen y nunca me la pidió de vuelta. Somos amigas desde hace 19 años. Me conoce mejor que yo misma.
Sabe cuando estoy fingiendo que estoy bien antes de que abra la boca. Cuando mandó ese mensaje pidiendo 48 horas, quise llamarla de inmediato y preguntarle todo. Pero había algo en el tono de esas palabras, en su firmeza, que me hizo confiar sin cuestionar. Así que obedecí. 2 noches después, apareció en mi puerta cargando una carpeta. Una de esas carpetas de plástico resistente, gruesa, llena de papeles. Entró, puso la carpeta en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Santiago me contó lo que mi madre había dicho, y la abrió con una calma que parecía ensayada. Y fue ahí cuando descubrí que Fernanda había empezado a protegerme 6 meses antes. Me explicó después, con paciencia, cómo surgió la idea. Ella estuvo en mi cumpleaños 30, que mi madre convirtió en un monólogo sobre sus propios problemas de salud. Estuvo en mi primer día como maestra de planta, cuando llamé a mi madre emocionada, y escuché que debía haber hecho el examen para una escuela privada de prestigio, porque la educación pública no lleva a ningún lado. Estuvo en cada logro que yo había celebrado con una sonrisa fingida porque mi madre siempre encontraba la forma de menospreciarlo. Fernanda dijo que cuando vio a mi madre tomar el control de la boda desde las primeras semanas, entendió que no era cuestión de si algo saldría mal, era cuestión de cuándo. Así que empezó a actuar. Lo que estaba en esa carpeta era toda una estructura, un plan B que ella había montado en silencio, mientras yo intentaba equilibrar el plan A, que mi madre iba destruyendo pieza por pieza. Primer punto. El lugar. Fernanda había hablado con la dueña de una hacienda a 15 minutos del centro del pueblo, una mujer llamada Doña Nacha, a quien conocía por una prima. Un espacio con jardín, área abierta, árboles viejos y una terraza de madera que parecía sacada de un sueño que nunca supe que tuve. El contrato estaba firmado desde hacía 5 meses. El anticipo había salido del bolsillo de Fernanda. Cuando vi la cantidad de dinero que ella había puesto de su propia cuenta, cerré los ojos. Ella dijo lo que sabía que yo iba a decir, que ella haría lo mismo por mí sin pensarlo, que no se trataba de dinero, sino de no dejar que mi madre robara otro momento importante de mi vida. Y siguió adelante antes de que yo pudiera alegar. Segundo punto. La florista. Una muchacha llamada Jimena, recién graduada, que hacía arreglos de flores silvestres, girasoles, lavanda, margaritas, cempasúchil de invernadero. Exactamente lo que yo había pedido al principio, antes de que mi madre lo cambiara por rosas blancas, porque las rosas blancas tienen clase. Tercer punto. El banquete. Comida mexicana de verdad. Cochinita pibil, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano y café de olla. Una cocinera llamada Doña Marta, que preparaba bodas y bautizos en la región desde hacía 30 años. Cuando Fernanda describió el menú, Santiago cerró los ojos y sonrió por primera vez en días. Cuarto punto. Fotógrafo, mariachi, pastel. Todo resuelto. Todo pagado o con depósito dado. Presupuesto total que Fernanda había comprometido de su bolsa para garantizar los contratos. Poco más de 25,000 pesos. No pude hablar por un rato. Ella continuó. Los invitados, dijo, recibirían un mensaje la mañana de la boda con la dirección correcta. La hacienda de Doña Nacha. El mensaje diría solo que el lugar había sido cambiado por una sorpresa especial de los novios, y pediría confirmación. Mi madre no recibiría ese mensaje. Ella recibiría la dirección original, la del salón que ella misma había cancelado. Mientras Fernanda explicaba esto, sentí que algo se movía dentro de mí. No era rabia, era algo más limpio. Era la sensación de que alguien se había quedado de guardia mientras yo dormía, y que el peligro había sido evitado sin que yo tuviera que despedazarme en el proceso. Santiago se quedó apoyado en la tarja de la cocina durante toda la explicación, con los brazos cruzados, mirando a Fernanda como si acabara de revelar que sabía hacer milagros. Cuando ella terminó, él solo dijo: «Pensaste en todo». Ella respondió con la sencillez de quien no necesita elogios. Alguien tenía que hacerlo. Esa noche, después de que Fernanda se fue, me quedé sentada con Santiago en el balcón por mucho tiempo. El pueblo estaba tranquilo. Había una neblina fina que ponía los postes de luz de color naranja. Le dije que tenía miedo. No de la boda. Miedo de lo que mi madre todavía pudiera hacer en esos 6 días que quedaban. Miedo de mi propia fragilidad frente a ella, de ese reflejo condicionado de ceder que ella había instalado en mí, como un programa que no sabía cómo desinstalar. Él no me dijo que no debía tener miedo. Me dijo que él estaba ahí.
y que 6 días era un plazo corto para quien ya había esperado una vida entera para ser libre. Dormí esa noche con la carpeta de Fernanda en la cabecera, como si fuera un amuleto. Pero los días siguientes demostraron que mi madre no había terminado. Mi madre tiene un talento específico que me tomó años nombrar. Ella opera en el espacio entre lo que se dice y lo que se entiende. Rara vez miente directamente. Insinúa, sugiere, planta una duda y deja que crezca en la oscuridad. En los 5 días antes de la boda, vi ese talento en acción como nunca, porque esta vez estaba desesperada. Primero fue en la panadería donde compraba bolillos cada mañana desde hacía años. La señora de la caja me miró con esa expresión que aprendí a reconocer. Lástima mezclada con curiosidad. Dijo que mi madre había pasado el día anterior y se había desahogado sobre la situación. Que yo estaba sufriendo mucho. Que la boda era precipitada. Que ella, como madre, estaba preocupada. En un pueblo de 30,000 habitantes, ese tipo de pláticas no caminan, corren. 2 días después, supe que mi madre había llamado a la mamá de Santiago. No sé cómo consiguió el número, pero lo hizo. Le contó que yo había tenido episodios de inestabilidad en el pasado, que hubo un tiempo en la universidad en el que no estaba bien y necesité apoyo. Usó palabras que convertían una etapa difícil de duelo tras la muerte de mi padre, algo absolutamente humano, en una evidencia de fragilidad patológica. Santiago me lo contó en cuanto supe. Su madre, doña Carmina, le había llamado confundida y preocupada, repitiendo lo que oyó de buena fe. Santiago fue a su casa esa tarde y le explicó todo. Dijo que lo que mi madre llamaba inestabilidad se llamaba luto. Que cualquier persona que pierde a su padre a los 17 años tiene derecho a pasar por un tiempo difícil. Que él no veía debilidad en mí, sino a alguien que sobrevivió a una pérdida pesada y construyó una vida entera sin pedir crédito por ello. Doña Carmina se quedó callada. Luego dijo que quería conocerme de verdad, sin filtros de nadie. Vinieron a cenar a nuestra casa 2 días antes de la boda. Se fueron tarde, con la promesa de una receta de pastel de elote intercambiada con Santiago y una despedida en la que ella me abrazó de una forma que me hizo sentir bienvenida, como mi propia madre nunca lo había logrado. El episodio más difícil pasó en la escuela. Un jueves por la mañana, mientras estaba en la sala de maestros antes de la primera clase, la secretaria me llamó discretamente. Había una visita. Mi madre estaba en la recepción. Entré al pasillo y la vi ahí, de pie, hablando con la recepcionista en un volumen calculado. Lo suficientemente alto para ser oída, lo suficientemente bajo para negar que estaba haciendo un escándalo. Decía que estaba preocupada por su hija, que yo no estaba durmiendo bien, que había señales de que no estaba en condiciones de trabajar. Maestros pasaban, intendentes miraban. 2 padres de familia que esperaban turno vieron toda la escena. Caminé hacia ella con pasos medidos. Por dentro estaba ardiendo. Por fuera, logré mantener una voz baja y firme mientras le decía que tenía que irse, que ese era mi lugar de trabajo, que lo que estaba haciendo tenía un nombre. Ella me miró con esa expresión de martirio, la barbilla temblando levemente, los ojos húmedos, y dijo, lo suficientemente fuerte para que se escuchara: «Solo quiero tu bien, Camila. Un día lo entenderás». Luego se fue. Me quedé parada en el pasillo por un segundo que pareció un minuto entero. Entonces una mano tocó levemente mi brazo. Era la maestra Sonia, que enseñaba historia desde hacía 22 años y rara vez se metía en algo fuera de sus clases. Me miró y solo dijo: «Reconocemos ese tipo de amor controlador desde lejos. No dejes que gane». Regresé al salón. Di mi clase. Los alumnos no sabían nada, y eso fue un alivio enorme. Su normalidad era un suelo firme en un día en que el mío se había esfumado. Esa noche, Fernanda me mandó un mensaje con 2 actualizaciones. Los 200 invitados estaban mapeados en un Excel, cada uno con teléfono y correo. El plan de comunicación para el día de la boda estaba listo. Mi madre estaba en la lista de personas que no recibirían el mensaje con la nueva dirección. Y había algo más. Una amiga suya, periodista independiente que trabajaba para un portal regional de noticias humanas, se había interesado en hacer una nota sobre la historia. No algo amarillista, una historia sobre la amistad, la comunidad y cómo un pueblo pequeño puede unirse cuando alguien lo necesita. Fernanda dijo que la decisión era mía. No decidí esa noche, pero guardé la pregunta.
Lo que sí sabía era que mi madre ya había hecho pública la historia primero. Había posteado en Facebook, en una cuenta con 700 seguidores, que yo estaba pasando por un momento delicado y que pedía oraciones para que tomara la decisión correcta antes de que fuera tarde. 700 personas, en un pueblo de 30,000, con la mentalidad del lugar pequeño que multiplica cualquier chisme por 10 antes de la hora de la comida. Ella lo hizo público. Ella eligió esa arena. Me fui a dormir pensando en eso. Y a la mañana siguiente, 2 días antes de la boda, llamé a Fernanda y le dije, «Dile a la periodista que venga». La noche antes de la boda fue la más extraña de mi vida. Me quedé en casa de Fernanda, como acordamos. No porque tuviera miedo de estar sola. Santiago estaba en nuestro departamento y yo sabía que él estaba bien, sino porque Fernanda y yo teníamos un ritual antiguo de quedarnos despiertas hasta tarde platicando cuando algo grande estaba por pasar, y esa noche merecía el ritual más que ninguna. Hicimos pasta, tomamos un vino barato, y nos quedamos en la sala con música bajita. No hablamos mucho de lo que había pasado las últimas semanas. Hablamos de otras cosas, de cuando teníamos 16 años y creíamos que la vida adulta sería más simple, de viajes que queríamos hacer, de cómo ella estaba saliendo con un muchacho de Querétaro que la hacía reír como nunca la había visto. Era exactamente lo que necesitaba. Una noche que no fuera sobre mi madre, pero en el momento en que apagamos la luz y yo estaba acostada en el cuarto de visitas, el techo no dejaba de existir. Me quedé mirándolo por horas, no de ansiedad exactamente. Era algo más parecido a la sensación de estar en la orilla de una plataforma, a punto de subir a un tren que va a un lugar al que siempre quisiste ir pero nunca has estado. Pensé en mi padre. Era un hombre callado, mi papá. Mecánico de oficio, lector por pasión, del tipo que guardaba papelitos dentro de los libros que regalaba marcando las páginas que creía que debías leer primero. Cuando murió, encontré un papelito dentro de un libro que él había apartado para darme en mi siguiente cumpleaños. Estaba escrito con su letra redonda: «Sé feliz de una forma que no dependa del permiso de nadie». Había guardado ese papel por 14 años. Estaba en mi cartera esa noche. Me levanté a las 5:30 de la mañana, antes de la alarma. Fernanda ya estaba en la cocina con café listo y la lista abierta en la laptop. Para las 8 de la mañana ya había mandado mensajes o llamado a los 200 invitados. El mensaje era simple. Hubo un cambio de lugar, una sorpresa especial de los novios. La nueva dirección era la Hacienda Doña Nacha, camino a la mina de San Pedro, número 40, llegar a las 4 de la tarde. 201 invitados confirmaron. 3 tenían otros compromisos. Ninguno canceló por el cambio. Una persona no estaba en la lista de contactos de Fernanda. Mi madre recibió solo la dirección antigua, la del salón que ella misma había cancelado. A las 11 de la mañana, me puse mi vestido en el cuarto de Fernanda. Lo había comprado 6 meses antes, una tarde que fui sola a la Ciudad de México sin decirle a mi madre. Era sencillo, a la rodilla, color marfil, con encaje en las mangas. Lo elegí sola, sin segundas opiniones, sin filtros. Cuando mi madre supo, dijo que era demasiado discreto, y sugirió que fuera a una tienda que ella conocía con opciones más adecuadas. No fui. Era mi vestido, elegido por mí. Cuando Fernanda me vio vestida, no dijo nada por un segundo. Luego dijo: «Te ves hermosa siendo tú misma». Mi tío Ricardo llegó al mediodía. Hermano de mi padre, hombre de pocas palabras y gestos precisos. Siempre se había mantenido a distancia de mi madre, con esa sabiduría de quien entiende pronto que algunas batallas se ganan no peleando. Cuando le pedí que me entregara en el altar, se quedó en silencio 3 segundos. Luego se aclaró la garganta y dijo: «Tu padre estaría orgulloso, Camila». Salimos a las 2:30. Camino a la hacienda, sentada en el asiento de atrás del coche del tío Ricardo, miré por la ventana el asfalto pasar y pensé que hay un tipo de libertad que solo se consigue después de perder algo. Estaba perdiendo la versión de mí misma que necesitaba aprobación para existir. Y en su lugar estaba entrando algo más firme, tal vez menos bonito, pero verdadero. El papel de mi padre estaba en el bolsillo del vestido, doblado en 4. La hacienda Doña Nacha estaba al final de un camino de tierra bordeado por pirules. Cuando el coche dio la vuelta en la entrada, y vi el portón de madera abierto, y más allá el pasto verde, las flores, las mesas con manteles de lino y el olor a comida que llegaba hasta la ventana,
Algo en mí se soltó de una forma que me tomó tiempo entender. Era alivio. El alivio de que aquello existía de verdad. Los invitados ya empezaban a llegar cuando bajé del coche a las 3:30. Entraban por el portón y se detenían. Casi todos se detenían. Miraban el espacio, los arreglos de flores silvestres, las mesas rústicas, el patio de tierra con series de luces en los árboles, y su expresión era de sorpresa y luego de algo más suave, la sensación de que aquello se sentía correcto. Doña Marta, la cocinera, había montado una estructura afuera con el comal funcionando y las ollas grandes al fuego. El olor a cochinita mezclado con café de olla recién hecho era el olor más honesto que he sentido en una boda. Fernanda estaba en todos lados y en ninguno al mismo tiempo, resolviendo detalles, confirmando listas, hablando con la periodista, que llegó discretamente con un fotógrafo y se puso en una esquina con total naturalidad. Doña Carmina, la mamá de Santiago, me encontró cerca de la terraza. Me abrazó y me dijo bajito que el lugar estaba precioso, que parecía una fiesta de verdad, no una ceremonia de apariencias. No dije nada, solo apreté el abrazo. A las 4 en punto, la música empezó. Un guitarrista, amigo de Fernanda, tocando bajo un árbol de pirul en el centro del jardín. Una canción que Santiago y yo habíamos bailado en la primera fiesta a la que fuimos juntos, años atrás. El tío Ricardo me dio su brazo, firme, pero con la mano temblando levemente. Di un paso, luego otro. 200 rostros se giraron. Algunos ya tenían lágrimas. La maestra Sonia estaba en la quinta fila con una sonrisa que era casi una victoria. Al final del pasillo, Santiago. Estaba de traje azul marino, sin corbata, con las manos juntas frente al cuerpo, los ojos rojos y sin ninguna vergüenza por ello. Él no esconde nada. Nunca lo ha hecho. Eso siempre fue una de las cosas que más amé de él. El tío Ricardo me entregó a él, le apretó la mano con fuerza y le dijo algo en voz baja que solo ellos oyeron. Santiago asintió con seriedad. El juez, un amigo de la universidad que se había acreditado específicamente para la ceremonia, mantuvo todo simple. Lectura corta, sin sermones largos. Cuando llegó mi turno de los votos, no leí un papel. Miré a Santiago y dije lo que había guardado por meses. Dije que lo elegía a él no porque necesitara a alguien que me salvara, sino porque había descubierto que merecía ser amada sin tener que hacerme chiquita para ello. Que ya no iba a pedir permiso para ser feliz. Que esa boda era mía. Y que finalmente sabía lo que eso significaba. El jardín se quedó en silencio. Hasta los pájaros parecieron callarse. El juez nos declaró casados. Nos besamos bajo el pirul mientras las luces de colores bailaban con el viento y 200 personas se levantaban al mismo tiempo. Supe los detalles después, por el tío Ricardo, por la periodista, por un vecino del salón que conocía a alguien que me conocía. Mi madre llegó al salón original a las 3:40. Iba de vestido azul marino y tacones, con su bolsa de piel en el brazo, el tipo de ropa que se usa cuando quieres parecer que tienes el control de todo. No iba vestida como alguien que esperaba encontrar una cancelación, iba vestida para la victoria. El salón era un espacio techado en una zona comercial, sin mesas, sin flores, sin nada. Un lugar vacío oliendo a piso limpio. Se quedó parada en la entrada por un tiempo que nadie supe medir. Miró el espacio vacío. Miró su reloj. Me llamó. Buzón de voz. Llamó a Fernanda. Buzón. Llamó a Santiago. Buzón. Llamó a doña Carmina, a primos de Santiago, a colegas mías. Buzón, buzón, buzón. Una tía lejana de Santiago, una señora mayor que probablemente no entendió el recado de no contestarle a mi madre, contestó a la sexta llamada. Dijo con toda la inocencia: Vera, querida, la boda cambió de lugar. Está en una hacienda preciosa camino a la mina. Aquí está la fiesta muy bonita. Mi madre colgó sin responder. Debió romper varios límites de velocidad en ese trayecto. Su coche apareció en la entrada del camino de tierra 25 minutos después de que empezara la ceremonia, cuando Santiago y yo ya nos habíamos casado, y los invitados ya estaban en las mesas con sus platos servidos. Se detuvo en la entrada de la hacienda. Había un portón de madera, parcialmente cerrado. Desde afuera podía oír la música, el ruido de las pláticas, el sonido de los cubiertos, el olor a comida. Un muchacho estaba parado en la entrada. Fernando, amigo de Santiago,
a quien Fernanda había instruido con calma sobre qué hacer si alguien sin invitación aparecía. Mi madre dijo que era la madre de la novia. Fernando consultó la lista con cuidado, de arriba a abajo. Dijo, con una educación difícil de mantener, que su nombre no estaba en la lista de invitados. Ella insistió. Dijo que había un error, que aquello era un absurdo, que tenía derecho a estar ahí. Su voz fue subiendo gradualmente, como siempre hacía cuando sentía que perdía el control. Primero racional, luego acusatoria, luego, finalmente, cruda. Algunos invitados cerca del portón se voltearon. Reconocieron la situación antes de entender los detalles. Porque cuando creces en un pueblo, aprendes a reconocer las dinámicas familiares entre líneas. La periodista se había movido discretamente con el fotógrafo cerca del portón. No de forma agresiva, solo haciendo su trabajo. Mi madre vio la cámara. Y se detuvo. Hubo un segundo. La periodista me lo describió más tarde con mucho cuidado, en el que el rostro de mi madre cambió por completo. La actuación se cayó. Ya no estaba la madre herida, ni la mujer indignada, ni la viuda sacrificada. Había solo una persona mirando algo que no podía controlar. Se dio la vuelta. Caminó hacia su coche. Abrió la puerta, entró y cerró. Y se fue por el camino de tierra sin mirar atrás. Fernanda estaba cerca de la mesa de postres cuando vio el coche irse. Me contó después que se quedó mirando unos segundos. No con rabia, no con satisfacción, con una especie de quietud que viene cuando algo que pudo ser mucho peor se resuelve sin violencia. Dentro del jardín, Santiago me hacía girar en un baile atropellado sobre el pasto mientras el guitarrista tocaba y el tío Ricardo grababa con su celular con una expresión de quien trata de no llorar frente a todos. Yo no sabía que mi madre había llegado y se había ido. Solo lo supe al día siguiente. Y cuando lo supe, me quedé un tiempo en silencio, tratando de entender qué sentía. No era triunfo, era algo más parecido a la tristeza. La tristeza de ver con claridad qué tan lejos había llegado en un camino equivocado y cuánto le costaba eso a ella también. La nota salió en una semana. La periodista escribió con cuidado, sin nombrar a mi madre directamente. El título era sobre la amistad y la comunidad. El texto hablaba de cómo, cuando los proveedores de una boda fueron cancelados por un miembro de la familia una semana antes, la mejor amiga de la novia activó un plan que preparó durante meses. Había fotos del jardín, de las flores, de las mesas de madera, de Santiago y yo bailando. En un pueblo de 30,000 personas, no nombrar a alguien no significa anonimato. Todos sacaron sus conclusiones. En 3 días, mi madre empezó a sentir el peso de aquello. No de forma cruel. El pueblo no es cruel, pero es honesto. Las mismas personas que ella visitó para plantar la narrativa de que yo era inestable, veían ahora la historia completa. Y la historia completa era diferente a lo que ella contó. La asociación de señoras donde participaba le sugirió que se alejara un tiempo, mientras las cosas se calmaban. La dueña de la panadería me buscó una mañana para pedirme disculpas por haber creído la versión equivocada. Personas que antes me saludaban con cautela volvieron a ser naturales. No fue castigo, fue consecuencia. Hay una diferencia. Santiago y yo buscamos a los proveedores originales, con los correos y comprobantes que demostraban que la cancelación fue hecha por alguien usando mi nombre sin autorización. La florista regresó el anticipo tras ver las pruebas. El banquete italiano también. Recuperamos una parte importante del dinero que creíamos perdido. Con lo que recuperamos y el hecho de que la hacienda costó mucho menos, terminamos con saldo a favor. No somos ricos, pero no nos quedamos en la quiebra como imaginé aquel día en la sala de maestros. Le pagamos a Fernanda en 2 meses. Ella se resistió. Yo insistí. Hay deudas que no son de dinero, pero que necesitan honrarse con él para que el otro entienda cuánto valoraste lo que hizo. Le llegaron 3 pedidos de muebles personalizados a Santiago tras ver las fotos de la boda. Su taller salió de números rojos por primera vez en 2 años. En cuanto a mi madre, no hablé con ella en 2 meses. El tío Ricardo fue el puente. Escribí una carta, no un mensaje, no una llamada, escrita a mano en una hoja de cuaderno. Le dije que la amaba, que reconocía que su miedo era real, que su soledad era real, que su dolor era real, y que el dolor real no justifica el daño real. Le dije que había una puerta abierta, pero que la llave ahora la tenía yo, que cuando estuviera lista para una plática verdadera, sin culpas, sin llanto usado como estrategia, yo estaría del otro lado.
El tío Ricardo la entregó. Me llamó horas después diciendo. La leyó. Se quedó en silencio. No respondió. Pero la leyó. El silencio a veces es el comienzo de algo. 2 meses después, una tarde de miércoles, llegué a casa y había un sobre en la puerta. Sin remitente. Adentro. Sin carta. Sin explicación. Una flor seca. Un girasol pequeño. Prensado. El girasol era la flor que yo quería para mi boda. La que ella cambió por rosas blancas. La que Jimena trajo de vuelta. Me quedé en la puerta con la flor en la mano. No sé si era una disculpa, una despedida o un reconocimiento. No importa. Lo que importa es que ella sabía lo que esa flor significaba. No le llamé. Aún no era tiempo. Guardé el girasol dentro del libro favorito de mi padre, el mismo donde dejó el papelito sobre la felicidad. Pareció el lugar correcto. Hoy soy Camila Cole. Tengo 32 años. Enseño español a adolescentes que apenas descubren quiénes son. Vivo en un departamento pequeño con un balcón donde tomamos café cada domingo y una cocina que huele a ajo y al pastel de elote que aprendí a hacer con doña Carmina. Fernanda sigue siendo mi mejor amiga. Eso no cambiará nunca. Mi padre está en un portarretratos, en una foto de cuando fuimos a Acapulco y yo tenía 8 años. Se está riendo de algo que dije. No recuerdo qué fue. Pero recuerdo su expresión. Y cuando despierto en una mañana común y veo el sol entrar y a Santiago durmiendo tranquilo, pienso, esto es mío. Este momento, este día, esta vida. Elegida, construida, defendida. Mi madre no pudo impedirlo. Mi mejor amiga no la dejó. Y yo finalmente dejé de pedir permiso para existir. Si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios. ¿Qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos. Te espero allá.